ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Los humanos, a punto de no existir por culpa de una extinción perdida. No es que estuviéramos allí y nos extinguiéramos, no. Es, creo yo, todavía peor. Es que estuvimos a punto de no existir nunca. Un equipo de investigadores británicos y norteamericanos acaban de identificar un episodio de extinción masiva desconocido hasta ahora. Sucedió en África, hace unos 34 millones de años, y afectó a la mayoría de los primates, el orden al que pertenecemos nosotros los humanos, además de a varios otros grupos de mamíferos, todos ellos mamíferos placentarios. En total, en aquel evento, desaparecieron hasta el 63% de los mamíferos africanos que vivían en esa época, y estuvo a punto de comprometer la futura existencia de la especie humana, de nuestra especie. La extinción, además, no se produjo de forma súbita, como pasa con muchas otras extinciones, sino que tuvo lugar como a cámara lenta, a lo largo de varios millones de años. Por esa razón, no había pasado inadvertida hasta ahora, no lo habían descubierto. Pero ahora todos sus detalles se conocen y se acaban de publicar en Nature. ¿Qué ocurrió hace 34 millones de años? Pues este evento destructivo marca, como suelen suceder con las extinciones, la transición entre dos periodos geológicos diferentes. El Eoceno, que empezó hace unos 56 millones de años y dura hasta hace 34 millones de años, y el Oligoceno, que empieza hace 34 millones de años y que termina hace 23 millones de años. Bueno, en este lapso de tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Pues estuvo marcado por un drástico cambio climático. La Tierra pasó de tener un calor tropical a un frío glacial. Los hielos se expandieron, el nivel del mar bajó. Los bosques desaparecieron y se transformaron en praderas, que resisten mejor el frío, y el dióxido de carbono, ese que hoy es uno de nuestros problemas principales, se volvió extremadamente escaso en la atmósfera. En ese momento, sabemos de otros estudios que casi las 2/3 partes de las especies conocidas en Europa y en Asia dejaron de existir. Pero se pensaba que África había sido una excepción. ¿Por qué? Porque está más cerca del Ecuador y se creía que la vida habría podido lograr escapar de la extinción por ese motivo. Pero no fue así. Ahora, en efecto, y después de repasar concienzudamente la mayor parte de los fósiles de la época, los autores de esta investigación han conseguido demostrar que a pesar de vivir en un entorno relativamente templado en comparación con Europa o con Asia, los mamíferos africanos se vieron lo mismo, igual de afectados que los asiáticos o que los europeos. ¿Cómo llegaron los científicos a esa conclusión? Pues lo hicieron a lo largo de años y utilizando cientos de fósiles que abarcan decenas de millones de años, desde mediados del Eoceno hasta el Oligoceno. Los científicos, examinando todos estos fósiles, lograron reconstruir 5 líneas de tiempo evolutivas en árboles genealógicos, solo 5 grupos de mamíferos, entre ellos los primates, ¿no? Identificando cuándo se ramificaron los nuevos linajes y marcando qué tiempo había pasado entre la primera y la última aparición en el registro fósil, ¿no? La primera y última aparición conocida de cada especie. Los resultados muestran que esos 5 grupos de mamíferos, entre ellos nuestros antepasadísimos directos, ¿no?, pues sufrieron enormes pérdidas justamente en ese momento, en el límite del Eoceno-Oligoceno hace unos 34 millones de años. Allí, una Tierra que se volvía cada vez más fría cortó de raíz ramas enteras de los árboles genealógicos de todas esas especies. Fue, como dicen los investigadores en su estudio, un auténtico botón de reinicio. Sin embargo, como se he comentado hace un momento, la diversidad no disminuyó de forma abrupta, como suele suceder en los eventos de extinción, sino que ocurrió lentamente. Y tan lentamente ocurrió que toda esta desaparición de especies se produjo a lo largo de 4 millones de años.
Al final, el 63% de las especies de esos grupos de mamíferos había desaparecido por completo. La extinción, por lo tanto, empezó hace 34 millones de años y tocó fondo hace unos 30 millones de años. Y la vida no empezó a recuperarse hasta unos 2 millones de años después. ¿Y qué pasó entonces? Pues pasó que las especies que surgieron después de la crisis, pues resulta que ya no son las mismas que había antes, según ha revelado el estudio de los dientes de esos animales, ¿no? Los roedores y primates que reaparecieron después de la extinción eran animales distintos. Se trataba de especies nuevas, comían cosas distintas, tenían hábitats diferentes. Es decir, la extinción, por un lado, mató a muchas formas de vida, pero también abrió nuevas oportunidades ecológicas para los linajes que sobrevivieron en el Nuevo Mundo, ¿no? Este trabajo, pues, confirma que el límite entre el Eoceno y el Oligoceno actuó como una especie de cuello de botella evolutivo. La mayoría de los linajes se extinguieron, pero algunos lograron sobrevivir. Y durante los siguientes millones de años, esas líneas de supervivientes consiguieron diversificarse y volver a prosperar. Entre nuestros antepasados, que es lo que más nos interesa, antropoides, la extinción prácticamente no dejó nada. Fijaros que los investigadores solo tenían un único tipo de diente para su estudio de un antropoide, ¿no? Según cuentan en el estudio, nunca habíamos estado tan cerca de no llegar a existir. Estuvimos muy cerca de no existir nunca. Si nuestros ancestros parecidos a los monos se hubieran extinguido hace 30 millones de años, pues nunca habría aparecido el ser humano. Por suerte, no fue así. Los escasos primates y mamíferos que sobrevivieron, además de este enfriamiento y de este paso a una glaciación, pues tuvieron que vérselas al mismo tiempo con otro gran peligro. A medida que, o según las temperaturas iban bajando y bajando, toda África Oriental fue golpeada por una serie de eventos geológicos importantes, como, por ejemplo, una serie de supererupciones volcánicas, de inundaciones de basaltos, enormes coladas que cubrieron gigantescas regiones con roca fundida y que afectaron profundamente a los ecosistemas y también al clima. Fue ese el momento en el que la península arábiga se separó de África Oriental y entonces se abrió el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Es decir, fueron unos tiempos convulsos. Y os quiero subrayar un hecho. Fijaros, esta extinción duró 4 millones de años y fue muy importante. O sea, se produjo a lo largo de 4 millones de años, ¿no? Y se considera, y es considerada, y evidentemente es por sus efectos, un episodio de extinción masiva. ¿Os parece mucho tiempo 4 millones de años? Pues sí, es mucho tiempo para nosotros, pero en escala geológica no es nada. Si lo comparamos, y este es lo que os quería decir, con el ritmo de extinción actual del presente causada por la actividad humana, pues esta extinción es todavía más lenta, porque nuestro proceso de extinción, lo que estamos haciendo ahora nosotros con el planeta, las especies que se están extinguiendo ahora con el planeta, lo están haciendo de una forma tan rápida que no tiene precedentes en todo el registro de la vida en nuestro planeta. Quedémonos pensando en eso, porque estamos metidos seguramente dentro de una sexta extinción y esta no va a durar millones de años. Tiene pinta de que va a durar bastante menos.